vamos a ver que también en el Salmo 110, el Salmo 110, verso 1, esta es otra profecía mesiánica. ¿Qué decía? Esta profecía decía que sería llamado Señor. Ahora voy a decir algo. Cuando digo yo Señor, estoy utilizando un título que solamente se le da a Dios. Nuestro español es muy pobre en cuanto a las palabras que usamos, porque no es tan amplio como lo sería el hebreo o incluso el griego. Cuando nosotros leemos el Salmo 110.1, ahí está, ese es un salmo mesiánico, profético. A ver, dice, Jehová dijo a mi Señor. Si ustedes lo leen así, ¿qué entienden? Jehová dijo a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si se fijan, el Padre, porque acuérdense que Jehová en la Reina Valera se le da al Padre, ¿sí? Es el título que se usa para el Padre. Ya les expliqué yo que Jehová es un derivado del hebreo IHWH, que es el eterno, el que es, el que era, el que siempre ha sido. ¿Estamos de acuerdo? Y digamos que la pronunciación más cercana que se ha inventado, porque nadie sabe cómo se pronuncia, ni los judíos, es Yahvé, así como lo traducen en las Biblias católicas, Yahvé. Y de ahí la Reina Valera tomó Jehová. Si tú dices Yahvé o dices Jehová, realmente no estás pecando. Algunos, ay, Jehová, ay, su nombre es Jehová. No, bueno, realmente ni siquiera sabemos la pronunciación. Pero en español así se tradujo. Entonces dice Jehová, cuando dice Jehová, está hablando del Padre, le dijo a mi Señor. Esa palabra Señor, ¿se fijan cómo empieza? ¿Sí se dan cuenta? La palabra Señor, ¿con qué se empieza? Con mayúscula. Cuando se pone esta palabra, las mayúsculas, ¿qué significa? ¿Verdad? Es distinto si yo pongo la S minúscula, porque entonces sería Señor como cualquier señor, un señor de la calle. Aquí está dándole, ¿verdad? Está enfatizando a alguien. Bueno, ese Señor en el griego es kurios. La palabra kurios o kyrios es una palabra que habla de Señor como título más alto que nadie usaba, más que el emperador romano. Porque los emperadores romanos decían que ellos eran Dios encarnados. Eso decían los emperadores. Los césares decían que ellos eran un semidios. Hasta ese punto llegaba su vanidad y su orgullo, ¿verdad? Entonces ellos decían, el título de Kyrios solamente lo usaban para el emperador, nada más. Por eso a los cristianos los mandaban al circo o al teatro, al Coliseo Romano, porque ellos decían, no hay otro Kyrios más que Cristo. Entonces el emperador romano decía, ¿qué? A ver, fíjate lo que estás usando. El único Kyrios soy yo. Y decían, no, porque ese título era el título que usaban únicamente para Dios.
Entonces, no puedo decir que tú eres Kyrios porque sería compararte con Dios y solo hay un Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Sí estamos de acuerdo? Es como si nos dijeran de repente, ¿no? Entrara una ley y dijeran, el único Señor, el único Dios, el único que hay por encima de todos es el presidente. Y le van a llamar a él el Señor. Y nadie va a usar la palabra Señor más que para él. Entonces ahí tendremos un conflicto. Porque como cristianos, para nosotros como cristianos, el presidente merece nuestro respeto. Sí, debemos orar por él, sí, pero no es más que Dios. ¿Estamos de acuerdo? A ver, entonces, ¿qué pasaría si llegaran a tu casa y te dijeran, buenos días, venimos haciendo un censo? Usted, a ver, ¿cuántos son aquí? Y ya sale Jesse con su mamá, su hermana, su sobrina, sus hijos. Ah, no, pues aquí somos tantos. Muy bien. Oigan, a ver, queremos preguntarles, ¿en esta casa saben que solamente hay un señor? Pues, bueno, no en esta casa no, porque no hay hombres, pero, bueno, podrían, bueno, ¿cómo? ¿Sí? El único señor de señores es el presidente. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dirían? No. Hay un conflicto. ¿Ya te fijas por qué los mataban? Miren, para que se den una idea, lo que hacían los emperadores, cuando el cristianismo empezó a penetrar en la cultura, ellos mandaban soldados a las fábricas, a los trabajos, y los mandaban con un sacerdote pagano, y llevaban en un plato de barro, llevaban incienso. Por un lado, había incienso quemado, o sea, de esos, no varita, pero sí la esencia, y en otra llevaban aquí, en un costalito llevaban la esencia, y se paraban y decían, a ver, forma a todos los empleados, y los ponían ahí, decían, a ver, fórmense. A ver, ¿cómo te llamas? Y ya, no, pues Isaac Flores, muy bien. Isaac, ¿sabes que solamente hay un Kyrios? Y pues lógico que ellos decían, ah, no, pues sí. ¿Quién es? Pues el César. Ah, muy bien. Sigue. Entonces llegaba Gama. Decía, a ver, señor, ¿cómo se llama? No, pues Gama reza. A ver, Gama. ¿Sabes que solamente hay un señor, un Kyrios? ¿Y qué iba a decir él? ¿Qué dirías tú, bro? No, ya detectamos uno. Ah, no. A ver, entonces, ¿tú quién dices que es el Kyrios? ¿Y qué decía Gama? Solamente háganlo a un lado. Salud. Y los iban separando. Bueno, cuando pasaban y los que decían, no, pues sí, el César, le decían, toma el incienso. Y lo echaban ahí para que se quemara. Y era como una forma de adorarlo. ¿Ah? Los que decían, no, para mí solo hay uno. Y es Cristo, es Jesús. Los hacían a un lado. Ya no llegaban a su casa. Ya no llegaban. Se los llevaban al Coliseo. A que los leones se los cenaran. O los desayunaran. O comieran. Dependiendo de la hora en que les daban de comer. ¿Sí? Entonces ya se dan cuenta cómo este título, este nombre, Jehová dijo a mi Señor. Es Jehová el Padre, le dijo ¿a cuál Señor? ¿De quién está hablando? De Cristo. Siéntate a mi diestra. Esa era una profecía mesiánica. Todos sabían que el Mesías no era nada más un Mesías. Era el Señor. ¿Estamos de acuerdo? El Kyrios. Era el Señor. Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Ese cumplimiento se dio en Lucas 2:11. La palabra es Kyrios. El Señor. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el ungido, el Mesías, Cristo, el Señor. ¿Sí? En Lucas 20, vamos por favor ahí. Lucas 20, 41 al 44. A ver, aquí hay una pregunta que les hace el Señor, muy interesante, utilizando este mismo salmo.
ellos decían que este salmo que acabamos de leer, el Salmo 110, estaba hablando de David. Y dice, a ver, ¿cómo dicen ustedes que el Cristo es hijo de David? Pregunta, ¿cómo dicen eso? Si David escribió en los Salmos, dijo el Señor a mi Señor. O sea, se excluye David. Si David escribió pensando en él hubiera dicho, el Señor me dijo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el Señor dice, ¿de quién está hablando? Les pregunta a Jesús, ¿de quién está hablando? ¿Ustedes saben eso? Y se quedaron así. Dicen, caray. No, pues no está hablando de David. Pues no. Incluso cuando nosotros vamos a Hechos, acompáñenme a Hechos 2, 29, en adelante, el apóstol Pedro utiliza este argumento, el mismo Salmo y otros más, los utiliza precisamente para mostrarle a los judíos de su época, incluyendo a los líderes religiosos, lo erróneo que estaban y cómo se estaba cumpliendo esa escritura mesiánica en Cristo. Fíjense, dice el verso 29. Aquí está, sí. Bueno, si lo leemos un poquito antes, en el contexto, para poder entender mejor, vamos a leer desde el 22, por favor, Osvaldito. Dice, esto es Pedro, Pedro está predicando a miles de judíos, ¿estamos de acuerdo? Gente que conocía la ley, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? No se me distraigan, por favor, si no voy a traer aquí al bebé conmigo al frente para que me estén volteando a ver a mí. Fíjense, esto es bien importante, porque hasta el día de hoy los judíos niegan a Jesús. Ellos dicen que Jesús fue un judío, un hombre, sí, fue judío, pero él no es el Mesías, ¿no? ¿Cómo que pasó? No, él no, ¿verdad? Lo menosprecian. Pero fíjense, dice, varones israelitas, o sea, judíos, oigan estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes mismos saben, a como entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, Dios el Padre, es más, dice Pedro, que Cristo Jesús, nuestro sacrificio, nuestro Cordero, ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, no fue algo como que se sacó de la manga el Padre, ¿verdad? Vamos a mandar a Cristo. No. Esto, hermanos, antes de que existiese lo que hay, en el consejo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya estaba planeado. Así lo dice Pedro, ¿verdad? El Cordero que ya había sido sacrificado antes de la fundación del mundo. De esto yo ya hablé hace tiempo, ¿verdad? Luego, sigue diciendo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, Dios ya sabía que iba a pasar eso, lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios, ¿verdad? Y ahí es importante acentuar, cuando hablaban de Dios, hablaban del Eterno, ¿sí? Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, y luego ya pone un salmo, o sea, pone una escritura mesiánica, porque David dice de él, este es un salmo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Eso lo escribió David, pero no lo escribió para él, hablando de él. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Pedro dice ¿por qué? Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia.
Varones, hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, o sea, de quien escribió este salmo, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, a ver, si este salmo que estoy leyendo, David lo escribió de él, entonces ¿cómo es posible que aquí está su tumba? ¿Sí entienden? Dice, ¿de qué estaba hablando David ahí? De Cristo, del Mesías. Luego, pero siendo profeta, o sea, David era un profeta, él como profeta de Dios vio lo que iba a pasar, él pudo darse cuenta. Dice, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, como ya lo vimos la semana pasada, en cuanto a la carne, o sea, como ser humano, levantaría al Mesías, o sea, al Cristo, para que se sentara en su trono, viéndolo antes, o sea, David vio, ¿sí? Él vio todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a venir, todo lo que iba a acontecer. Lo mismo Abraham. Todos esos hombres de la historia del Antiguo Testamento, ellos percibieron. Pedro dice en su epístola que los profetas lo que no sabían era en qué momento. Pero el Espíritu Santo les decía, mira, va a pasar esto y esto y esto. Y ellos lo veían, pero no sabían cuándo, en qué momento. No se les permitía. Pero David fue uno de ellos, él percibió y dijo, wow. O sea, lo que va a pasar es que Dios va a enviar a Cristo, va a ser de mi familia, va a venir por medio de una doncella, va a venir al mundo, o sea, va a cumplir toda esta profecía. ¡Wow! Él lo vio, ¿verdad? Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, estaba hablando de Cristo, no de él. A este Jesús resucitó el Dios, ¿verdad? De lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, Pedro dice, miren, todos los que estamos aquí somos testigos de esto que están viendo. ¿Síguele? Así que, exaltado por la derecha de Dios, del Eterno, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Otra vez, ¿se fijan? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Kyrios, ahí usa la palabra Kyrios, y Mesías. Por eso dice el verso 37 que ellos reaccionaron ¿cómo? ¿Cómo reaccionaron? Les causó dolor. Es lo mismo que dice la Biblia que va a pasar, no con todo el pueblo de Israel, pero sí con la nación de Israel, cuando ellos vean al Cristo y se abran sus ojos. Miren, el pueblo de Israel en este momento está cegado, ellos no ven, ellos están, como dijo el Señor, ¿verdad? Él les dijo, si otro viniera en su nombre, a ese lo van a recibir. El Señor cumplió todas las, lo que estamos viendo, ustedes están viendo conmigo, cumplió tenía todas las credenciales. Cuando Él vino a la tierra, hermanos, no hubo ni siquiera un argumento que puede, pero le faltó esto, no cumplió, ninguno. Aquí están dando fe los discípulos de Él, como ese Señor del que estamos viendo, ¿verdad? Que tenía que ser Señor. Ahí están dando fe. Pero no solamente era eso, lo vimos también, vimos la matanza. Vamos a ver ahora que también Él tenía que ser juez. El Mesías, cuando iba a venir, cuando viniera el Mesías, tenía que venir Él como juez. Por eso es que cuando el Señor, ustedes lean los evangelios, hermanos, léanlos.
se van a encontrar con que el Señor tomaba autoridad como un juez. Obviamente la gente lo veía, y lo veía, pues, veía un joven, 30 años, imagínate, pues, mi edad. Entonces, así como me veo, pues yo que sabía el Señor, ¿no? Joven. ¿Y qué decían? Ay, oye, pero ¿podrá ser él el Mesías? Es que lo veían, incluso acuérdense que cuando él fue a Nazaret, a su tierra, ¿qué decía la gente que lo conocía? ¿Qué decían? Dice, a ver, oye, pero ¿qué no es el hijo de José, el carpintero? A ver, ¿no están aquí sus hermanas y sus hermanos con nosotros? Y dice, y no pudo hacer muchos milagros ahí, porque la gente no creía en él. Pero él cumplió. Fíjense, en Isaías 33:22, esa es otra profecía mesiánica. El Mesías, serían como, cuando empezamos a entrar a ver todos estos aspectos, digo, no sé ustedes, pero se te amplía, ¿verdad? Dejas de verlo como pues alguien que vino, ¿verdad? Dice, sí, el Señor Jesús, y le cantamos. No, espérame. Él tenía que cumplir todo esto, que él tendría, dice, Él es nuestro juez, Él es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, y están hablando del Eterno, Él mismo nos salvará. Bueno, vamos a Juan 5:30, por favor. El mismo Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino que lo que yo oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4:1, por favor, que Él va a juzgar junto con el Padre a los vivos y a los muertos. ¿Sí? Entonces, Él cumplió como juez, pero también como rey. Ahí en el Salmo 2:6, porque he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Bueno, también Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora, cuando nosotros vamos a Mateo 27:37, ellos no lo aceptaron, pero sin embargo, cuando le ponen, porque acuérdense que cuando los crucificaban, tenían que poner por qué. Eso era una lección. Es como, por ejemplo, allá en Qatar, ¿no? En Arabia Saudita, en esos países árabes. Si tú, por ejemplo, dejas en una plaza una cámara de fotográfica o un celular y te lo robas, te cortan la mano. ¿Ustedes creen que haya rateros? No. Bueno, aquí cuando a alguien lo crucificaban, ponían la causa por la que lo crucificaron. ¿Qué decía ahí? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que el letrero decía? ¿Se acuerdan que los judíos, los líderes dijeron, oye, no póngase, pon ahí que él decía que era rey? Dijo, lo que está escrito, está escrito. O sea, lo que puse ahí ya, no, ahí quítale porque dicen, ahí está escrito, el rey de los judíos. A su pesar, pero se cumplió, ¿verdad? Dijo, él es el rey de los judíos. Ahora, ustedes saben que, bueno, después de esto vino una fuerte consecuencia de parte de los judíos, ¿no?
cuando dijeron, pues, su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y qué fuerte, ¿va? Y por eso cuando uno ve a Israel cómo le ha ido como en feria, es bueno. Bien, entonces, bueno, vamos a seguir. Isaías 11:2 se nos dice que él tendría una unción especial del Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, estaría sobre de él. Eso lo vimos también la semana pasada, si mal no recuerdo, en Isaías 11:2. Y cuando leemos Mateo 3:16 y 17, vemos el cumplimiento de esta profecía. Vamos también a ver su celo, el celo que tendría el Mesías por la casa de Dios, por el templo. Si vamos al Salmo 69:9, Salmo 69:9, me consumió el celo de tu casa, dice. Vamos a Juan 2:15, 16, porque hasta en eso el Señor cumplió cabalmente cumplió cada una de las profecías que hablaban, incluso hasta en detalle como esto. ¿Sí? Juan 2:15 y 16. O sea, dice el Salmo decía que el Mesías sería alguien que tendría un gran celo por la casa de Dios, del Padre, un gran celo, y que todas las ofensas caerían sobre de él. Incluso en otras versiones lo dice más claro, ¿no? Que todas las ofensas que había, dice, caerían sobre mí. Y así fue. El Mesías cuando entra, que no fue una vez, fueron más de dos, pero registradas fueron dos, entra al templo y hace un azote de cuerdas. A veces la gente piensa que fue una vez, no, fueron dos registradas en la Biblia, y algunos incluso dicen que fueron más ocasiones, las veces en que el Señor llegó al templo y veía cómo lo habían hecho un tianguis ahí ya, ¿verdad? Y entra y él dice que azota todos los, quita todo, ustedes ya saben la historia, ¿no? Y dice, el celo de tu casa me consume. O sea, ¿cómo puede ser que la casa de Dios la tengan convertida en un mercado? Porque así la tenían ya. O sea, el lugar, como yo les explicaba, el atrio, que era el lugar donde se reunían a adorar, ya lo habían convertido ahí con animales, palomas, animalitos, ¿verdad?, para el sacrificio, porque muchas veces la gente venía de lejos y decían, pues imagínate, para llevarme un animalito desde mi casa, por decir algo, si tú vivías en Tepatitlán o bueno, vámonos más lejos, ¿no?, en Torreón, y tenías que venir a Guadalajara porque aquí estaba el templo, pues era más fácil traer el dinero y comprar aquí los animales. Entonces, ¿qué habían hecho? Pues ahí en el atrio ya habían convertido, ahí metían animales, metían palomas, o sea, todo lo que la ley decía que se ofrecía, ya lo tenían, ahí lo vendían. Entonces ya llegabas tú con tu dinero, cambiabas tu dinero de donde vinieras, ¿verdad? Lo cambiabas por una moneda que circulaba en el templo. Era una moneda que ellos ya habían inventado, ¿sí? Entonces cambiabas eso por esa moneda y entonces tú ya podías comprar. Tú decías, quiero 2 palomos, ¿verdad? Si estaba muy amolado, pues muy pobre, pues 2 palomitos, ¿verdad? Que fue lo que ofreció José cuando llevaron al niño. Bueno, dependiendo, entonces ya comprabas el animal, pero ahí imagínate tener ahí vacas y borregos y chivos y palos, o sea, no, o sea, ¿en qué se había convertido eso? Este es el resultado principal. No sé qué, yo no le pregunté. Bueno, o sea, ¿en qué se había convertido? ¿Se imaginan? ¿Pueden imaginarse cómo estaba ya ahí hecho? Pero incluso hasta en este detalle era algo que la Biblia, el Antiguo Testamento decía que el Mesías haría. Y no solo eso, sino que también sería precedido por un mensajero. Que alguien vendría abriéndole el camino. ¿Sí? Ustedes saben quién fue, ¿no? ¿Quién fue? Juan. Eso lo encontramos en Isaías 43, donde se nos habla cómo alguien vendría preparándole el camino
al Mesías, ¿sí? Esto era algo muy común, déjenme decirles, esto que habla la profecía de Isaías, era algo que antiguamente, cuando un rey, era más o menos para que lo entiendan, es como cuando aquí, me acuerdo que cuando fue la reunión de presidentes de la Cumbre de las Américas, que hubo aquí en Guadalajara ya hace muchos años, ahí en el Hospicio Cabañas, bueno, una semana antes de que fuera la cumbre, todos los puestos de periódicos, todos los puestos de la calle, todos, el gobierno llegó y los quitó, a todos, todas las garnachas y que el periódico, a todos llegó la camioneta y vámonos. Lo que nunca habían hecho, lo hicieron. Todo el camino ese de San Juan de Dios, lo limpiar, todos los pordioseros, la gente indigente, órale, se las llevaron, vámonos, limpiaron, pintaron, no, tú ibas y dices, Dios mío, me equivoqué, ¿a dónde estoy? Sí, ¿por qué? Pues porque iban a venir los presidentes de América Latina, ¿qué tenían que hacer? Pues mostrarle al mundo que era, ¿verdad? Y bueno, los lugares donde ellos caminaban estaban impecables, ¿no? Lo que nunca. Hasta el agua de la fuente de ahí del Quetzalcóatl, de ahí de San Juan, lo limpiaron, ¿verdad? Toda verde, no hombre, hasta cristalina, ¿eh? No hombre, pero hermosa. ¿Quién se acuerda? ¿Te acuerdas? Y dice uno, ay, ¿qué pasó? Ya cuando se fueron, vuelve tu realidad, ¿no? Eso era lo que hacían antes los reyes. Los reyes antes, como iban por caminos que de repente se llenaban de piedras y así de tierra, ¿verdad? O de maleza, mandaban un grupo en avanzada para ir limpiando y otros que iban publicando, ¿saben qué? Viene el rey, van a tener la visita del rey y les decían qué tenían que hacer, igual, limpien aquí, limpien allá. Es como, por ejemplo, si aquí cuando el presidente, quien sea el presidente, o sea, ese es un protocolo, hermanos. Eso es algo que se le aplica a cualquier mandatario. Cuando un presidente viene o sale de la Ciudad de México y viene, por ejemplo, aquí, el Estado Mayor, aunque diga Andrés Manuel que él no usa, no, sí usa y tiene que usarlo. Es parte de... No es un capricho, no es, a mí nadie me cuida, el pueblo me cuida. No. Sí lo cuidan. ¿Y tienen que? Sí, o sea, es normal. Eso no es malo. O sea, a todos nos conviene que lo cuiden, hermano. ¿Saben qué pasaría si al presidente lo matan? Olvídenlo. O sea, la economía se colapsa. Los mercados, porque hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora quién va a entrar? Es normal, eso no... A veces eso se usa como para que la gente diga, ay, mira, qué humilde. No, es normal, eso no es pecado, pues, para que me entiendan, eso no está mal. Bueno, pasa lo mismo, porque no sé si han visto que aún nuestro presidente tiene un grupo de camionetas que lo van resguardando, lo van cuidando. Y qué bueno. Bueno, esta profecía dice, ¿verdad? Voz que clama en el desierto. Preparen camino. ¿A quién? ¿A quién? Ah, caray. Con razón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Osvaldo? Isaías 43. Yo estoy acá, hable y hable. El 3. 43. Okay. Ahí va. Voz que clama en el... Esta era una profecía que se tenía que cumplir. Voz que clama en el desierto. ¿Se acuerdan dónde vivía Juan? En el desierto. Voz que clama en el desierto, ¿verdad? Ahí va, abriendo el camino. ¿Qué les decía a la gente? Prepárense. ¿Se acuerdan cómo predicaba Juan? Que le decía, arrepiéntanse. ¿Sí se acuerdan? ¿O no? Se me hace que ni se acuerdan. Enderecen la calzada en la soledad a nuestro Dios. Él
este grupo de personas se encargaban de preparar el camino, de preparar la senda para lo que iba a venir. Bueno, ustedes saben, Mateo capítulo 3, versos 1, Mateo capítulo 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto, ahí está, la voz preparando el camino. ¿Qué les decía? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, lo acabamos de leer: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Él venía preparando al pueblo, espiritualmente hablando, como esos séquito que llegaba, hablándole, ¿verdad?, que venía el rey, un contingente que venía preparando. Bueno, él venía preparando, ¿sí? Él venía preparando espiritualmente a la gente de lo que iba a pasar, ¿sí? Ahí viene, arrepiéntanse, viene el Mesías, ¿sí? Híjole, ya se vino el tiempo encima y ni hemos avanzado. Malaquías 3.1, vamos a ver rápidamente. Esa profecía de Malaquías se cumplió también, que el Mesías entraría al templo, vendría al templo. Díganme, ¿en dónde era donde el Señor enseñaba? ¿En qué parte? Obviamente pues en el monte y todo, pero había un lugar específico que incluso él cuando está en el huerto, que ya también estaba profetizado, que así sería, él les dijo, a ver, como testimonio, dijo, a ver, ¿por qué si todos los días iba al templo a enseñar y no me prendieron ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, esta profecía se cumplió cabalmente cuando el Señor entraba al templo a enseñar. Ahí estaba, ahí lo podían ver, ¿verdad? Y si nosotros todavía queremos reforzar todavía más, tenemos que pensar en la escritura que leímos hace un momento, cuando dice que Él entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían. Tuvieron al mismo Dios ahí en el templo, día tras día enseñándoles. La profecía de Malaquías se estaba cumpliendo ante sus propios ojos. Voy a dejar con una más para continuar la semana que entra. Permítame. Zacarías 9:9, por favor. Con esto terminamos. ¿Verdad? Dice Zacarías. Zacarías profetiza y le dice, alégrate mucho, hija de Sión. ¿Quién era la hija de Sión? Que no, pues quién sabe, ¿no? Pues yo no sé, yo no conocí a su papá. ¿Quién era? A ver, hermano, ¿quién era la hija de...? Dice, no, sabe, hermano, yo no estuve ahí, ¿verdad? Pues era Israel. Era una forma en la que Dios le hablaba al pueblo y le hablaba así, y le decía, hija de Sión. Dice, da voces de júbilo. He aquí tu rey. ¿Más claro, hermanos? Vendrá a ti. ¿Cómo va a venir? Justo, Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? En un pollino, no un pollino, no un pollito. Era el pollino, era el hijo, era la cría, ¿verdad? Como cuando dicen el ternero, o la ternerita, ¿verdad? Del burro, ¿verdad? Incluso había sido un animalito que nadie lo había usado, nadie se había montado en él, ¿sí? El Señor lo usó exclusivamente. Imagínate, hermanos, todo esto ante sus propios ojos se estaba cumpliendo, ahí estaban.
y no creyeron. Bueno, no todos, ¿verdad? Muchos sí. Incluso dice que la gente ponía su ropa, ¿verdad? Como un tapetito. Y cuando iba pasando, le decían, ¿verdad? El hijo de David. Pero, ¿se acuerdan que Jesús antes de entrar, antes de hacer esa entrada triunfal, qué dijo de Jerusalén? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Y tus ojos están cegados, no ves, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Bueno, ¿cómo ven? ¿Se les está haciendo interesante? ¿Cuántos ya habían visto este tema? ¿Cuántos ya habían escuchado esto que estoy hablando yo? Tal vez alguien ya lo había oído, tal vez, no sé. A ver, levanta su mano. ¿Quién ya había escuchado de esto que estoy hablando? Las profecías cumplidas en Jesús. ¿Nadie? ¿No? ¿Eh? Hace mucho, ¿ok? Sí, o sea, por eso es importante ver cómo todo esto se iba cumpliendo. Lo vamos a ir viendo poco a poco la semana que entra. Les decía yo que incluso también estaba escrito que uno de sus compañeros lo entregaría y por 30 monedas de plata. Así, tal cual. O sea, bueno, pues si gustan ponerse de pie, por favor. Aún el hecho de que sus discípulos lo abandonaron ahí en el huerto, que agarraron y se fueron, era algo que estaba escrito, ¿verdad? A Dios no lo sorprende nada, hermanos, ¿verdad? En la semana estábamos viendo ahí en la casa, salió el tema, no sé si alguno lo ha escuchado, el tema de este fenómeno, bueno, esto es efecto. ¿Alguien ha escuchado del efecto mariposa? ¿Sí? Jesse por ahí, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿Alguien más sabe de este efecto mariposa que le llaman? A ver, Emelia, ¿qué más que tú? Luego eres media, te gustan esas cosas. El mundo, no Edmundo, el mundo tiene un concepto diferente porque no entienden la Biblia, no entienden lo que Dios enseña. Y yo les decía a mis hijas, estábamos platicando, y les decía, miren, el efecto mariposa dice que una cosa pequeña, ¿verdad? Como en este caso se le bautizó así, se le puso así, porque un científico decía que el aleteo de las mariposas en el mundo, de alguna manera, evita que haya tornados. Y alguien puede decir, ¿qué? ¿Sí? O sea, él se puso a investigar y se dio cuenta que si nosotros exterminamos a las mariposas, va a haber más tornados, va a haber más fenómenos climatológicos, digámoslo así, que tienen que ver con el viento, porque según él, el aleteo de estas mariposas hace que se equilibre, y se le llamó el efecto mariposa, porque de algo tan pequeño hace que todo se equilibre, ¿no? Por eso fue la película. Ahora, un ejemplo de esto es el caso de Adolfo Hitler, sí, el hombre que mató judíos, millones de judíos. Dicen que cuando Adolfo Hitler fue a la Primera Guerra Mundial, como soldado, era un joven, un soldado enemigo lo vio y en lugar de matarlo, le perdonó la vida. Sintió tristeza, sintió lástima, le dijo, ok, mira, vete, te perdono. Y dicen, ¿qué hubiera pasado si este soldado, en lugar de haber sentido lástima por él, lo hubiera matado? Dice, pues no hubiera habido tantos millones de judíos, ¿verdad?, en el Holocausto. Ese es el efecto mariposa. O sea, una causa, una cosita puede cambiar toda la historia. El cómo se conoció tu papá, tu mamá, tus abuelitos, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es esta, hermanos. ¿Y por qué lo digo esto? Por lo que estamos viendo. No existe el efecto mariposa. Dios tiene controlado, aún dice, el que un pajarillo caiga a tierra. O sea, no hay nada, hermano, que suceda en este mundo que Dios no lo permita. Aún aquellas cosas que para ti pueden ser un pesar, o una, ¿cómo decirlo? Algo que dices, sí, ay, ¿por qué? Si yo no hubiera, bueno, o sí, exacto, o una decisión mal tomada,
o algún aspecto en tu vida que tú dices, ay, pero ¿por qué si yo veo? No, a ver, permíteme, hermano. Dice Pablo en Romanos que todas las cosas y sus efectos, causas y efectos, son y provienen de ¿quién? De Él. Y todos le traen gloria. Aun cuando para nosotros puedan ser cosas que dices, híjole, ¿verdad? Aún de todo eso, Dios tiene el control. Dice, el Señor dijo, incluso los cabellos de tu cabeza están contados. David en un salmo dijo, antes de que yo piense algo, tú ya lo sabes. Desde que yo era un embrión, tú ya me conocías. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todo lo que estamos viendo de Cristo, del Señor, todo lo que pasó, todo lo que soy, yo he oído cristianos que dicen, ah, pobrecito Señor, y si Judas, y si no lo hubieran traicionado. No, a ver. Todo tenía que ser así. Todo. ¿Por qué? Porque así lo había determinado. Como dijo Pedro, Dios el Padre determinó que las cosas fueran así. Así. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que las cosas suceden. Obviamente, muchas veces cometemos errores, sí. ¿Es nuestra culpa? Sí, porque somos responsables. Pero también debemos entender que Dios tiene el control. Y que si las cosas pasaron de tal manera, dices, bueno, Señor, pues, si yo viví en pecado, si yo cometí errores, no te conocía, bueno, fue en ignorancia. Ahora que ya te conozco, vivo en tu voluntad y trato de hacer las cosas como tú quieres siempre, ¿no? Pero aún con todo eso, yo sé que tú tienes el control de mi vida. Y que ese efecto, ¿verdad? En realidad no existe. Es Dios el que gobierna, el que controla, el que mueve, el que puso al Señor en una época distinta a la nuestra, bajo un gobierno distinto, en un escenario diferente, sí, siendo golpeado, siendo entregado, sí, Él fue, el Padre lo entregó. ¿Por qué? Porque así lo había determinado Él. Así, bueno, solamente lo que quería era añadir eso, decir, hermanos, vivimos en la voluntad de Dios, dependemos de Él, descansemos en Él, pongamos nuestra vida día con día en sus manos y confiemos en Él. Señor, tú tienes todo está en tus manos, toda mi vida, todo lo que soy está en tus manos. El martes la hermana Imelda compartió algo, hablábamos de Job, ¿verdad? ¿Cómo responderíamos nosotros? El tema fue el agradecimiento. Debemos ser agradecidos. Y preguntaba a la hermana, bueno, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si nos sucediera una desgracia como lo que pasó en Torreón? ¿Cómo reaccionaríamos si un hijo, si una hija pasa algo con ellos? Bueno, pues nos dolería. Sería algo que no soportaríamos, ¿no? Pero sin embargo, sabemos que si nosotros hacemos las cosas de manera correcta, como Dios quiere, ¿verdad? Y pasa algo que está fuera de nuestras manos, Señor, ¿verdad? Como Job, Señor, pues Dios dio, Dios quitó. Él nunca dijo, no, ¿por qué? ¿Verdad? Bueno, sí hubo un momento en que se frustró, sí, se quiso suicidar. Dice la Biblia que Job se quiso suicidar, o sea, pensó en el suicidio. O sea, ¿hasta dónde llegó? Bueno, imagínate, perdió a sus hijos, perdió todo, hasta la mujer lo abandonó, que después regresó, eso es otra historia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Vivir nuestras vidas confiando en Dios cada día, en que las decisiones que tomamos las tomamos en Él, que vivimos en Él, que dependemos de Él y que no existe el hubiera. Ay, es que si yo hubiera... No, olvídalo. En Él todas las cosas son con un propósito. Aún las malas, sí, aún las malas. Todo se cumple porque Él así lo permite, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo, como el Señor vino, cumplió cada profecía, la cumplió al pie de la letra, al pie de la letra, al pie de la letra. Y todavía estamos por esperar una de ellas, su regreso. Así como Él dijo y cumplió todo y vino y se fue, y dijo, voy a regresar, ¿sí? Bueno, vamos a terminar. Señor, te damos gracias porque nos permites, Señor, entender, comprender, profundizar